Los milagros de San Pedro y el poder de Cristo en su Iglesia. Introducción. Amados hermanos en la fe, hoy nos reunimos para meditar sobre un tema glorioso y profundamente edificante, los milagros que Dios obró a través de la vida y el ministerio del apóstol Pedro. Este pescador de Galilea, transformado por el poder del Espíritu Santo, pasó de ser un hombre impulsivo y temeroso a un instrumento poderoso en las manos del Señor Jesucristo. Su vida es un testimonio de cómo la gracia divina puede cambiar a un ser humano común en un canal de milagros extraordinarios. Cuando hablamos de los milagros de Pedro, no hablamos de un poder humano, ni de una virtud propia, sino del cumplimiento de las palabras de Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pedro, lleno del Espíritu Santo, fue un testigo viviente de esa promesa. El milagro de la sanidad del cojo en la puerta hermosa. Uno de los milagros más conocidos de Pedro ocurrió a las puertas del templo de Jerusalén. Allí se encontraba un hombre cojo de nacimiento, pidiendo limosna cada día. Pedro y Juan, al verlo, no le dieron monedas, sino algo infinitamente mayor, la sanidad en el nombre de Jesucristo. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, se levantó, entró en el templo saltando y alabando a Dios. Este milagro nos enseña que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en la presencia y el poder de Cristo. A veces pedimos poco cuando Dios quiere darnos lo máximo. El cojo esperaba limosna, pero recibió sanidad y una nueva vida. Hermanos, no limitemos a Dios con nuestras expectativas pequeñas. Él tiene poder para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y como iglesia, somos llamados no solo a dar ayuda temporal, sino a ofrecer el mensaje eterno de salvación en Cristo. La sombra de Pedro que sanaba a los enfermos. Otro milagro impresionante es que la sola sombra de Pedro, al pasar, traía sanidad a los enfermos. La multitud sacaba a los enfermos a las calles para que, al menos, la sombra del apóstol los cubriera. Y todos eran sanados. Este evento no significa que hubiera poder mágico en la sombra, sino que la presencia del Espíritu Santo era tan manifiesta en Pedro, que aún lo más ordinario de su ser se convertía en un canal de bendición. ¡Qué desafío para nosotros! No se trata de lo que somos, sino de cuánto Cristo se refleja en nuestras vidas. Si vivimos en santidad y comunión con Dios, su poder fluye a través de nosotros, y aún lo más sencillo de nuestra vida puede ser de impacto para los demás. El juicio sobre Ananías y Zafira. Aunque solemos pensar en milagros solo como sanidades o liberaciones, también hay milagros de juicio divino. Ananías y Zafira intentaron engañar al Espíritu Santo, mintiendo sobre su ofrenda. Pedro, discerniendo por revelación del Espíritu, declaró el juicio, y ambos cayeron muertos. Este hecho produjo gran temor y reverencia en la iglesia. Fue un recordatorio solemne de que el Espíritu Santo es santo, y no puede ser burlado. El poder de Dios no es un juego. La iglesia necesita recuperar la reverencia y el temor santo. Los milagros no son espectáculos humanos, sino manifestaciones de un Dios santo que exige verdad y sinceridad en nuestro caminar. La resurrección de Tabita. En la ciudad de Jope, Pedro fue llamado porque una discípula llamada Tabita, llena de buenas obras, había muerto. El apóstol entró en el aposento, oró y, volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y se incorporó. Este milagro trajo gran consuelo a la iglesia y muchos creyeron en el Señor. Aquí vemos a Cristo, por medio de Pedro, venciendo el poder de la muerte. Nuestro Dios tiene poder no solo sobre la enfermedad, sino también sobre la muerte. Aunque hoy tal vez no veamos tantas resurrecciones físicas, si vemos cómo Cristo levanta vidas muertas en pecado y les da vida nueva. La iglesia sigue siendo testigo de resurrecciones espirituales cada vez que alguien recibe a Jesús. La liberación de Pedro de la cárcel. Herodes había encarcelado a Pedro, con intención de ejecutarlo, pero la iglesia hacía oración sin cesar. Una noche, un ángel del Señor apareció en la celda, las cadenas cayeron de sus manos y las puertas se abrieron solas. Pedro fue liberado milagrosamente. Este milagro muestra el poder de la oración intercesora de la iglesia. No fue la astucia humana, sino la intervención sobrenatural de Dios. Cuando la iglesia ora unida, los cielos se mueven. Ninguna cadena es demasiado fuerte, ningún muro demasiado alto, ninguna cárcel demasiado segura para Dios. Él abre caminos donde no los hay.
El milagro de Cornelio y la apertura a los gentiles. Podemos considerar como un milagro la visión que Pedro tuvo en Jope, donde Dios le mostró que no debía llamar inmundo lo que él había limpiado. Esta revelación lo llevó a predicar en casa de Cornelio, un centurión romano. Mientras hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos los oyentes. Este milagro no fue una sanidad física, sino una transformación espiritual, la salvación y el derramamiento del Espíritu en los gentiles. El mayor milagro que aún acontece es la salvación de las almas. Cada vez que alguien recibe el Evangelio, el mismo Espíritu que descendió en casa de Cornelio sigue obrando. La Iglesia debe recordar que el poder de Dios no está limitado a un grupo, sino que es para todas las naciones. Hermanos, los milagros de Pedro no fueron para exaltarlo a él, sino para glorificar a Jesucristo. Pedro mismo lo dijo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, o por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Todo milagro apunta a Cristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy, la Iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo en la tierra. No dependemos de nuestra fuerza, sino del Espíritu Santo. Los milagros aún son posibles, porque el Dios de Pedro sigue siendo nuestro Dios. Que este sermón nos inspire a vivir en santidad, a confiar en el poder de Dios, a orar con fe y a esperar milagros en nuestras vidas y en nuestra Iglesia. Amén. Oración. Señor amado y Dios Todopoderoso, venimos hoy delante de tu presencia con corazones agradecidos y llenos de reverencia. Reconocemos que tú eres el mismo Dios que obró milagros a través de los apóstoles, el mismo que llenó a Pedro con el poder del Espíritu Santo y lo usó como instrumento para sanar enfermos, levantar a los caídos, resucitar a los muertos y abrir puertas espirituales que parecían imposibles. Hoy elevamos nuestra oración no confiando en méritos propios, sino en el nombre poderoso de Jesucristo, el Señor de los milagros. Padre, así como aquel cojo en la puerta hermosa recibió no lo que esperaba, sino lo que necesitaba, pedimos que nos des no lo que a veces pensamos que es lo mejor, sino lo que verdaderamente edifica nuestras vidas y glorifica tu nombre. Si estamos pidiendo limosnas pequeñas de este mundo, sorpréndenos con tu gracia abundante. Levanta nuestras vidas, fortalece nuestros pies espirituales y haznos caminar firmes en tus caminos. Que nuestra boca se abra para saltar de gozo y proclamar que solo tú eres Dios. Señor, también pedimos que así como la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, nuestra vida refleje tanto de tu presencia que aún lo más sencillo de nosotros sea de bendición para otros. Haznos vasos limpios, canales por donde fluya tu gloria. Que nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras conversaciones y hasta lo más común de nuestro diario vivir sea tocado por tu Espíritu Santo para llevar consuelo, sanidad y esperanza. Padre eterno, enséñanos a caminar en verdad, para no caer en el engaño de Ananías y Zafira. Líbranos de la hipocresía y del fingimiento, porque tú conoces lo profundo de nuestros corazones. Haznos sinceros, íntegros y llenos de temor santo, sabiendo que tu Espíritu es santo y digno de todo honor. Señor, así como levantaste a Tabita en Jope, te pedimos que levantes todo lo que está muerto en nosotros, levanta la fe que se ha debilitado, levanta la esperanza que se ha apagado, resucita el amor que se ha enfriado. Sopla vida nueva en nuestras familias, en nuestras congregaciones y en nuestras comunidades. Que el poder de la resurrección de Cristo sea una realidad viva en nosotros. Dios poderoso, recordamos la liberación de Pedro en la cárcel. Hoy muchos de nosotros llevamos cadenas invisibles, cadenas de pecado, de temor, de ansiedad, de incredulidad. Ven, Señor, con tu luz, y rompe esas cadenas. Abre las puertas cerradas, guía nuestros pasos hacia la libertad y haz que, como Pedro, podamos reconocer que fue tu ángel quien nos libró. Te rogamos también por aquellos que están presos en cárceles reales, por los perseguidos por causa de la fe, por los que sufren injusticia, sé tú su defensor y libertador. Padre de amor, no olvidamos el milagro en casa de Cornelio, cuando tu Espíritu descendió sobre los gentiles. Te pedimos que derrames nuevamente tu Espíritu sobre toda carne, sobre cada nación, tribu y lengua. Que se rompan las barreras, los prejuicios y las divisiones, y que podamos ver a multitudes venir a la salvación. Haznos instrumentos de ese Evangelio que no discrimina, que no rechaza, que abraza y transforma. Finalmente, Señor, confesamos que todo milagro, toda sanidad, toda liberación y toda obra poderosa son para glorificar a Jesús. Que nuestras vidas no busquen aplausos ni reconocimientos, sino que cada testimonio, cada victoria y cada respuesta a la oración apunten a la cruz y a la resurrección de Cristo.
Oh Dios, derrama sobre nosotros tu gracia fresca, llénanos con tu espíritu y ayúdanos a vivir con la fe de Pedro, con la valentía de los apóstoles y con la esperanza puesta en ti. Que cada día podamos ser testigos de que tú sigues siendo un Dios de milagros. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos, con gratitud, con fe y con esperanza. Amén. Hemos visto cómo Dios usó a Pedro para sanar enfermos, levantar a los caídos, resucitar muertos y abrir puertas imposibles. Pero lo más grande de todo es que esos milagros no eran para exaltar a un hombre, sino para glorificar a Jesucristo. Hoy, ese mismo poder sigue obrando en nuestras vidas, porque el Dios de Pedro es también nuestro Dios. Si este mensaje te bendijo, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que lo necesite. Que el Señor te llene de fe, esperanza y milagros cada día. Dios te bendiga.